estaremos con Él cara a cara hasta que estemos en la casa del Padre. Nos advirtió de esto en el libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 24. Jesucristo, cuando sus discípulos salen del templo, dicen: mira qué hermoso edificio, qué hermoso templo. Jesús les advierte, porque el sistema religioso en los tiempos de Cristo había llegado, hermano, a idolatrar al templo, a idolatrar a los líderes religiosos, de tal manera que se olvidaron que era el templo de Dios, y ellos le prestaban más atención al templo de Dios que al Dios del templo. Sucede a veces que me da miedo a mí mencionarlo, pero es realidad. En nuestras iglesias a veces nos preocupamos más por el altar de Dios que por el Dios del altar. Y el Dios de la Biblia nos invita que como creyentes vayamos más allá del altar, al trono de la gracia. El trono de la gracia de Dios, amados hermanos, no está, no llega hasta el altar. Y es una tradición que tenemos, pero que tenemos que enfocar. Usamos como símbolo de entregar nuestras cargas y consagración a Dios, pero nuestro lugar de bendición no merecido, de privilegio por la gracia que Cristo nos dio, es el lugar santísimo donde podemos obtener socorro, hermano. Dice, podemos ir allá para el oportuno socorro. Pero aquí Cristo nos dice en Mateo 24, hay que tener cuidado, no lo cuidamos y consagramos y santificamos los lugares de adoración, pero no adoramos a los lugares de adoración, adoramos al Señor que nos salvó. Mateo 24 es bastante central, todo el capítulo, pero aquí Jesús nos advierte y dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. El Señor Jesucristo le dice: mira, tengan cuidado, porque vendrán muchos diciendo que son el Cristo, o tomando el lugar de Cristo, o tratando de ser el coayudador de Cristo, y eso es engaño, eso es falsedad. Y miren el verso 23, dice: entonces, si alguno os dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, ahí está, no lo creáis, no lo creáis. En el verso 11 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, y yo soy testigo de que estamos viendo una generación donde el cristianismo del siglo XXI, es cierto, está apostatando por a miles, y nosotros no vamos a poder detener la apostasía, porque la apostasía es seductora, es engañosa y es mortal. Citando un mensaje que nos mandó el hermano que acabó de predicar, el hermano Merlo, en Facebook: la iglesia no está teniendo influencia sobre el mundo, porque el mundo ha tenido mucha influencia sobre la iglesia, y una de esas influencias, lamentablemente, es la falsa doctrina, la falsa enseñanza, que empieza metiéndose por falsas experiencias místicas, extrabíblicas, visiones que tratan de explicar lo que Dios claramente ya ha explicado en las Escrituras. Entonces hay falsos cristos, falsos profetas, que engañarán lamentablemente a muchos. Y entre esas falsos cristos y falsos testigos y falsos testimonios y falsos profetas está el arte de poner, de pronosticar fecha específicamente para la segunda venida de Cristo. Los testigos de Jehová tienen un malabarismo total, han fallado en todas y todavía no aprenden. Entonces dice, el
está por ahí a la vuelta de la esquina. Los testigos de Jehová ya están desenmascarados como un falso profeta, pero el adventismo del séptimo día también tiene la evidencia de un falso profeta, de una falsa profecía. 1843, Cristo no llegó en abril ni en octubre. En 1844 tampoco. Entonces, para arreglar esa falsa profecía, los líderes del adventismo del séptimo día aceptaron la visión de la señora Ellen G. White, de que un ángel les explicó que sí, Jesucristo había venido en 1844, pero no había venido por su iglesia a la tierra, ni había venido a Nueva York, donde ellos estaban, sino que había venido, o sea que Cristo se había trasladado del cielo donde estaba a la diestra del Padre, había entrado al santuario, y que ahí había continuado con la obra, por así decir, de redención, y que dio la orden a los ángeles para comenzar el juicio investigativo. Es triste, porque solamente a través de la falsa profecía se puede formular estas cosas. Pero el apóstol Pedro, allá en segunda de Pedro, nos dice que aún en los tiempos de Moisés, en el tiempo antiguo testamentario, en los tiempos de la iglesia primitiva, hubieron falsos profetas. Como dice él, habrá entre vosotros falsos maestros. Entonces hay en esta generación y dentro del adventismo del séptimo día, no solamente falsos profetas, pero falsos maestros. Allá en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y ya Pedro dando a entender que después de su partida ya no iban a haber profetas. El profetismo, el fundamento de los profetas y los apóstoles fue el fundamento de la iglesia, y el fundamento en cualquier obra de construcción se echa al principio, no en el techo, sino en el piso. Y ese fundamento de los apóstoles y los profetas está puesto, siendo la piedra principal Jesucristo. No pueden poner otro. No Ellen G. White, no la Guadalupana, no Joseph Smith, no Carlos, nadie más que Cristo. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, escuchen esto, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y lo que a mí me da tristeza y me quiebra el corazón como cristiano que amo a Cristo, que amo a la iglesia local, que amo a la Biblia, que amo a los hermanos, que amo a las almas, y como pastor aún más me duele. Es lo que dice el verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, trastornado. Es triste. Ahí hay falsos profetas, falsos maestros, pero en el libro que sigue, Primera de Juan, capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Se multiplican muchos falsos profetas, engañando a muchos con muchas enseñanzas destructoras, herejías, mentiras, queriéndolas validar con una visitación angelical, con una visita al cielo, con una visita al infierno, o con una visita a Dios. Es increíble. Y como usted no está ahí para ver, pues entonces usted lo cree o no lo cree. Pero la Escritura nos advierte que tenemos el fundamento más seguro, las Escrituras. Ni siquiera Pedro, cuando tuvo esa experiencia allá en el monte de la transfiguración, les escribe a los hermanos
Primera de Pedro, capítulo 1, dice, verso 10, escuchen esto, hermanos, para que no nos dejemos engañar por ningún espíritu de falsa profecía. Dice, los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que andaba en ellos o que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora, dice aquí, os han sido anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, el plan de salvación no fue un plan que se le ocurrió a los ángeles, no fue una sugerencia que los ángeles le dieron a Dios o a Cristo, pero ellos están maravillados de ver cómo se despliega la gracia de Dios a través de Jesucristo hacia pecadores que no se merecen más que el castigo eterno, y cómo Dios a través de su amado Hijo Jesucristo los ama y los quiere perdonar, les quiere dar gracia a lo que no se merece y misericordia, no dándole lo que realmente merecía. Pero es bien interesante. Es interesante porque en segunda de Pedro él nos advierte acerca de eso. En segunda de Pedro, amados hermanos, capítulo 1, verso 16, el apóstol Pedro dice, el apóstol Pedro que estuvo viviendo, él vio al Señor Jesucristo, comió con él, viajó con él, lo negó, fue restaurado por Cristo. Él nos dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas como las de Elena de White, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, no de las falsas profecías del adventismo del séptimo día, sino la profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es dentro de este contexto, dice, la profecía en la que estamos haciendo énfasis aquí es la doctrina bíblica, en las Escrituras, de los apóstoles y los profetas bíblicos, no de los extrabíblicos. Por eso él dice en el capítulo 2, verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Y yo testifico que entre el adventismo del séptimo día está ese espíritu de profecía y testimonio falso de Elena de White, que sigue perturbando y guiando y torciendo y pervirtiendo no solamente las Escrituras, sino también la persona y la obra perfecta de salvación de Cristo Jesús. Hay enviados de ellos por todo el mundo. Es cierto que han hecho una obra maravillosa, levantando escuelas, universidades y hospitales y obras filantrópicas, pero lamentablemente están dirigiendo a miles y millones de personas por un camino errado, por un evangelio pervertido, por perturbado y por unas escrituras mal interpretadas. En segunda de Corintios, capítulo 11, ya hemos leído ahí varias veces, pero es necesario volver. Segunda